Ya. Entonces en el equipo jóvenes vamos a hacer un taller más o menos corto ahora para empezar a ver el trabajo no solamente con la Wii. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es con la interfaz gráfica, ¿cierto? Con la interfaz gráfica de usuario. Pero si queremos tener un mayor dominio del equipo, tenemos que trabajar con la CLI, con la línea de comando, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a habilitar la CLI, ¿cierto? En el caso de los sistemas operativos Windows, se habilita con el comando cmd, ¿cierto? Y levantamos la interfaz de línea de comando, la CLI. ¿Qué ventaja tenía trabajar con la CLI? Más control sobre el sistema operativo en realidad, porque no estamos saltando a la interfaz. ¿Ya? Pasamos directamente al sistema operativo hardware. Cuando trabajamos con la interfaz gráfica de usuario, pasamos por un intermediario. Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, vamos a hacer un par de comandos trabajados por la línea de comando y ver si nos resulta. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al disco C, o estando en el disco C, nos vamos a cambiar de ruta hacia la raíz del disco C. Comando cd dos puntos bajo. cd dos puntos bajo. Y nuevamente cd dos puntos abajo. Para que nos situemos en el prompt, ¿cierto? En el prompt. Estando en el prompt, ¿cierto? Me va a indicar o va a parpadear el cursor. ¿Qué es el prompt en realidad? El prompt es el cursor que está parpadeando esperando un comando, ¿cierto? Parpadeando un comando. Por ejemplo, hay funciones súper básicas que nosotros podríamos realizar con comando, con línea de comando, como por ejemplo modificar la hora y fecha, ¿cierto? Podemos hacerlo. Mira, intentemos cambiar la hora. En mi equipo, en mi máquina virtual, tengo las 16:30, ¿ya? Y en realidad son las 19:30. Voy a cambiar la hora del equipo, ¿cierto? Mediante línea de comando. Sería de la siguiente forma. Ejecuto el comando time, enter, y luego modifico la hora en el formato que me presentan a modo de ejemplo, que sería hora, dos puntos, minuto, dos puntos, segundo, y enter. ¿Ya? E inmediatamente cambia la hora del reloj de sistema. ¿Ya? ¿Cómo cambiaría la fecha? Comando date. Con date, si cambio la fecha, con el comando date, también me dice o me define que debe ser día, guión, mes, guión, año. Otro comando. Así como cambiamos la fecha, cambiamos la hora, veamos cómo reparar el disco en caso que tenga falla. Supongamos que estamos trabajando en el disco C de este equipo y está presentando fallas de archivo. Yo puedo ejecutar un comando para reparar. ¿Ya? Para hacer reparación. Y no solamente puedo reparar el disco que está en uso, sino que todos los discos o todas las particiones que tenga el equipo. El comando es checkdix. Vamos a ejecutar el comando de reparación, de chequeo de disco, chk, dsk, y lo ejecuto. chk, dsk, checkdix. Ya, lo ejecuto y va a empezar a hacer una revisión del estado del disco, ¿cierto? Y lo va a recuperar. Esta reparación no es física, es lógica solamente. ¿Ya? chk, dsk. chk, dsk. Ya. Si nosotros queremos reparar otro disco, otro volumen, nos cambiamos según la letra que tenga el otro volumen. Por ejemplo, yo estoy en este equipo y tengo el volumen I y el volumen Z. Quiero reparar el volumen I. Entonces, me cambiaría de la siguiente forma: I, dos puntos, y estoy en el otro volumen a trabajar. Esto podría ser un pendrive conectado, ¿cierto? Cámbiese de volumen, si es que tiene otro volumen instalado en el equipo. ¿Ya? Y también aplicaría el comando chk dsk, checkdix, para comprobar errores. Si estoy en otra unidad, en otro volumen, yo puedo reorganizar los clústeres del volumen con el comando defrag. ¿Ya? Defrag, espacio y el volumen que quiero fraccionar.
o desfragmentar. Por ejemplo, quiero fragmentar el volumen I, escribo el comando defrag, termino con G, y el volumen con 2 puntos. ¿Qué es lo que hace? Reestructuro y limpio los archivos temporales, ¿cierto? Y organizo mi disco. Defragmentación. Defrag. ¿Ya? Yo quería el format, ¿cierto? Format y el número o la letra que queremos hacer. Recuerden que tiene que ser un disco que no tengamos en uso, ¿ya? Y el format es asignarle con qué sistema de archivo queremos trabajar, ¿ya? Eso es dar formato. Siempre asumen que formatear es borrar. ¿Es así o no? ¿Formatear es borrar? No, no es borrar, no es borrar. Cuando nosotros damos formato no estamos borrando, solamente estamos reubicando y cambiando el orden de los archivos de un disco duro, ¿ya? Último ejercicio. Ya hemos hecho algunas herramientas de recuperación, todo con consola, ¿cierto? De hecho, les recomiendo que el mouse lo dejen a un lado, solo consola, solo teclado. Y vamos a empezar a crear algunas carpetas. Vamos a ver si podemos crear directorios dentro del sistema operativo, dentro de una ruta. Se van a redirigir, ¿cierto? O se van a cambiar nuevamente al disco C, con C2 puntos. ¿Ya? Se van a cambiar al disco C. Y estando en el disco C, vamos a crear una carpeta. Es la raíz del disco C. Se crea con el comando mkdir. ¿Ya? Mkdir. De make dir, de crear directorio. Mkdir. Le vamos a dar por nombre ejemplo 1 a esta carpeta. Mkdir espacio ejemplo 1. ¿Ya? Mkdir espacio ejemplo 1. Y enter. ¿Se habrá creado la carpeta? Sí, ejecuto el comando ahora para revisar. Dir. Va a estar ahí la carpeta ejemplo 1. Va a estar. Perfecto. Va a estar la carpeta. ¿Ya? Creamos la carpeta, le dimos por nombre ejemplo 1. Vamos a entrar a la carpeta. Para entrar a la carpeta, ejecutan el comando cd, ¿cierto? Para cambiar de directorio y el nombre de la carpeta. cd ejemplo 1. Y deberíamos estar dentro de la carpeta. ¿Ya? De la carpeta que llamamos ejemplo 1. cd ejemplo 1. ¿Qué debería haber adentro de ejemplo 1? Nada, po. Ejecuto un dir, debería estar vacía. Ya, no debería tener ningún tipo de archivo. Cuando estamos dentro de la carpeta, vamos a hacer un archivo de texto, pero lo vamos a hacer por comando, ¿ya? Así como ustedes muchas veces ocupan el bloc de notas, aquí vamos a usar el comando edit. Levantas con el comando edit, abre la terminal y con esto editan el archivo, ¿ya? Entonces, edit, se abre una consola y con esta consola creamos un documento. Pueden poner su nombre adentro, ¿ya? Y lo vamos a guardar. ¿Cómo guardan? Con los botones tabulador o el botón al del teclado. Al, hasta que aparezca el menú en file. ¿Ya? Sin usar mouse, ¿cierto? Sin usar mouse. ¿Ya? En file me voy a save y lo voy a guardar como, ¿cierto? El archivo como ejemplo.txt o ejemplo1.txt, perdón. Ejemplo 1.txt. Y se va nuevamente con el botón tabulador hasta el OK y lo guarda. Y debería estar un archivo que se llama ejemplo 1 dentro de la carpeta. Guarda
y luego cierra con el tabulador nuevamente. El exit. Exit. Si ejecuto un dir, debería estar el archivo .txt almacenado. Consola, ¿cierto? Lo abren directamente ahí. Ejemplo 1.txt y se va a abrir el bloc de notas. Y el bloc de nota también lo cierran a comando. También lo cierran a comando. Por último, el último comando, apaguen la máquina, pero por consola. Ahora nos toca apagarla. ¿Cómo apago el equipo? ¿Cierto? Shutdown, espacio, -S. Lo ejecuto como comando. Shutdown, espacio, -S. De ahí se va a apagar su sistema operativo. Ya. Shutdown, espacio, -S. Se puede programar el tiempo en minutos o en segundos. Shutdown, espacio, -A, reinicia el equipo. Shutdown, espacio, -S, lo apaga.